la visita del Papa, entidades privadas y la Municipalidad de Asunción iniciaron trabajos de reparación y hermosamiento de la zona del barrio de San Juan, en Bañado Norte, donde el Papa Francisco dará un discurso a 12.000 personas. De esta manera, la Municipalidad de Asunción y una empresa privada iniciaron los trabajos de drenaje en la cancha San Juan, donde el domingo 12 de julio estará el Papa ofreciendo un mensaje a los bañadenses. Trajo todo ya, las varillas, los cementos, la tierra, todo eso que ustedes están viendo, están trabajando ya su personal y el drenaje de la cancha se va a encargar de hacer el municipio. O sea que se pusieron las pilas por fin el municipio después de tocar muchas puertas y se pusieron de acuerdo y están trabajando en conjunto. Uno de los problemas que se presenta aquí en el barrio San Juan es la falta de baños. Se espera que al menos unas 12.000 personas lleguen hasta este lugar para ver al Papa. Aún así, solamente un baño está disponible para todas estas personas. Hay muchas personas que dicen, bueno, van a entrar en las casas. Yo lo veo muy difícil, porque mi casa es esta. Y yo en mi casa, por ejemplo, van a venir mis hijos, mis nueras, tengo amigos ya que me pidieron y yo lo que me voy a dedicar son a esa gente que yo voy a recibir en mi casa. Pero y la cantidad de gente, ponele que 12.000 que quieran irse al baño, por eso que se necesitaba el Lizal, pero ya hablamos y no se consigue. La calle San Estanislao también será reparada para el ingreso del Papa y los feligreses. En este lugar ya se han iniciado los trabajos. Lo que nosotros queríamos por lo menos que se ponga un enripiado, porque si llueve, por lo menos la piedrita va a atajar algo. Pero hay lugares donde se tiene que arreglar, donde cuando llueve arrasa con todo el agua que tiene, que ya le mostramos al municipio. El Papa ingresará por la calle San Estanislao a través de este pasillo aproximadamente unos 200 metros. A cada lado de este pasillo estará un cordón de servidores que lo llevará por aproximadamente 200 metros hasta la tarima donde dará su mensaje a las personas. Acá está el lugar por donde va a ingresar justamente el Papa. Y es el lugar donde va a estar la tarima. En este momento está iniciando la construcción y aquí están también los materiales de construcción que van a ser utilizados para esto. Según lo que se tiene planeado hasta este momento, el Papa ingresará primero a la capilla que se encuentra aquí atrás, la capilla de San Juan, y posteriormente vendrá aquí a ofrecer también su mensaje a las personas del bañado. Y ahora están las baldosas, se mueven todo, entonces eso estarían ellos arreglando todo porque él va a venir caminando por ese. Y son casitas que de repente va a entrar, porque así fue la última visita que tuvimos, que el que vino a verificar entró en una de las casas y de repente seguramente para ver ya que el Santo Padre va a hacer eso. Los organizadores afirmaron que esperan que los trabajos estén concluidos al menos una semana antes de la llegada del Papa Francisco a esta zona.